Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este evento. Qué gusto que seleccionaron esta presentación. Vamos a hablar de factores de éxito en la adaptación de lentes de contacto multifocales. Yo soy Ricardo Pintor, les saludo desde México y un tremendo gusto de participar con esta cantidad de tremendos especialistas que tenemos hoy la oportunidad de compartir con ellos en el evento CLAS 2020. Felicitaciones a Contamac por esta iniciativa y a ustedes por destinar el tiempo de participar en este evento, que sea de gran utilidad. Vamos a hablar entonces aquí en mi presentación repasar sobre los diseños, perfiles de poder, comparar con el tema de monovisión, cómo identificar algunos prospectos para lentes de contacto multifocales, tips y recomendaciones de adaptación e inclusive otras aplicaciones que se le dan a estos diseños. ¿Ok? ¿Qué es lo que la industria nos ha proporcionado y las habilidades clínicas que los adaptadores, los contactólogos han desarrollado en los últimos años? Tenemos alternativas como sería la tradicional monovisión, la cual es una técnica prácticamente que en países de primer mundo viene en desuso y la cual evidentemente tiene ciertas limitaciones. Una tal vez sutil incorporación pudiera ser lo que se conoce como la monovisión modificada, donde prácticamente trasladamos entre una monovisión de lejos cerca a ir incorporando ya un ojo que proporcione la multifocalidad para dar esas visiones en diferentes distancias, y un ojo lo dejamos a visión de lejos. La idea en realidad de alguna forma es llevar a un verdadero principio y una alternativa de lentes multifocales, la cual hoy prácticamente todas las empresas cuentan con algún diseño y nos ofrecen sus alternativas disponibles, llámese en lentes blandos, desechables, mensuales e inclusive en lentes corneales gas permeable o en los mismos lentes esclerales. Muy interesante dominar este tema para ofrecer la mejor alternativa a nuestros pacientes. Hablemos de estos entonces. Por ejemplo, tenemos diseños de lentes multifocales. Aquí hay básicamente tres alternativas. Los dos primeros que aparecen en el esquema a su lado izquierdo de la pantalla nos refiere a aquellos diseños que pueden tener, llámese en su porción central, la graduación o la corrección esférica para distancia o para cerca, y después se alterna o tiene cambios de poder relativamente marcados, de potencia variable, que van a trasladar a la visión intermedia o a la visión cercana. Estos diseños se les conoce centro lejos, centro cerca, y hay varias alternativas en el mercado confiables para utilizar. Otra opción interesante son los diseños de anillos concéntricos o zonas anulares, donde aquí pues cada uno podría ser, llámese esférico, asférico o transiciones entre ellos, y son de potencia variable. Aquí normalmente van a aparecer diseños de adición denominada baja, intermedio, cerca. En realidad lo que se refiere son a aproximaciones a lo que correspondería a esas adiciones para darnos un rango de visión. Y las propuestas fascinantes también de los diseños asféricos, donde la curvatura va variando hacia la orilla. Normalmente entenderíamos de mayor poder en la área central, donde estaría la adición, y va disminuyendo. Esto dependería del tamaño de la pupila, o algunos de ellos sí de trasladarse sutilmente para variar el poder acorde con la diferencia de curvatura que existe en la córnea. Entonces, importante conocer estas alternativas, mirar qué opciones tenemos y poder identificar el paciente correcto para ellos. Importante recordar que todos estos van a trabajar dando una visión completa de todas las distancias al área retinal. Es decir, el paciente va a recibir múltiples focos. Y van a trabajar entonces cuando el cerebro selecciona la imagen más nítida que requiere, entonces ahí se va a referir que está trabajando bajo el principio de visión simultánea. Entonces este es el que vamos a estar mencionando durante la presentación. Hay varias formas de identificarlos y modernas estructuras inclusive de revisar la calidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño o varios diseños de lentes de contacto de la industria evaluados por el Brian Holden Institute con modernos equipos de tecnología que ahora muestran pues evidentemente las diferentes curvaturas, transiciones, espacios, pureza y calidad óptica que estos diseños nos ofrecen. Es importante familiarizarnos con ellos porque cada vez son más comunes encontrar comparativos, estudios clínicos o usarlos de referencia para saber hacia la adaptación que queremos utilizar en nuestros pacientes.
Este gráfico es otra forma de estudiarlos y es otra forma de medir. Aquí obedece a un artículo en el cual nos compara diferentes lentes de contacto multifocales en lo que llamaríamos los perfiles de poder, los perfiles de potencia. Se trata aquí de imaginar un lente de contacto como si le hiciéramos ya sea un corte o como si lo miráramos de perfil y pudiéramos mirar a nivel macro cuáles son esos cambios que tiene en curvatura, tal vez correspondiente a espesores, pero en realidad es la variación de poder. Podemos apreciar en la imagen diferentes marcas de diseños de lentes de contacto. En la línea vertical, en el cruce, estaría el poder neutro. En la región inferior, pues los negativos, superior, positivo. Eso se refiere a la graduación a distancia. Cuando nos alejamos del centro, hacia la derecha en la línea horizontal, ahí vamos a encontrar los poderes de la adición. Y miren ustedes entonces cómo ningún lente es igual que el otro. Por eso es importante que cuando una vez se adapta a un paciente con un lente, normalmente lo continúas o haces cambios con él. Y si decides hacer una readaptación, necesitas descartar ese lente por completo y partir de la refracción original para no hacer sobreposiciones o comparar asumiendo que tienen la misma proyección. Son muy variantes los cambios. Este diseño nos habla entonces para un lente en donde en el área central tiene la graduación para cerca, un lente de -3 que se hicieron los comparativos. Si miramos su parte opuesta, veamos entonces aquí un lente en el cual tiene en el área central también la graduación de cerca, pero de una adición alta. La primera imagen era una adición baja y podemos ver evidentemente que los cambios son más drásticos. Muy importante aquí aparece la primera recomendación. Es por ello que para cualquiera de estos diseños es recomendable iniciar pacientes con adiciones bajas cuando la presbicia está iniciando. Si nosotros los ofrecemos en adiciones altas cuando el paciente nunca ha utilizado lentes de contacto multifocal, probablemente nos vamos a enfrentar a un mayor tiempo de adaptación o mayor dificultad en ese reconocimiento. Entonces el consejo es iniciar pacientes en visión próxima. La forma de distinguir los beneficios de los lentes multifocales pudiera estar representado en este esquema. Miramos 3 distancias, lejos, intermedio, cerca. Claramente vemos en el gráfico los patrones de los mapas de color que nos indicarán diferentes zonas. Si bien para cada diseño cambia, pues sí quiero resaltar que muchos de estos están identificados y pensados en las variaciones y en la bondad de ofrecer una visión intermedia favorable. Como el mundo moderno hoy implica ustedes pueden encontrar estos grandes beneficios en donde la mayoría de los lentes multifocales pareciera que parten de ofrecer una visión intermedia y de ahí después repartir a afinar la visión a distancia. Si el adaptador toma en cuenta esto, tendrá ahí un elemento favorable en sus adaptaciones. Normalmente lo que hacemos como clínicos es dar una visión de lejos, de cerca y asumir que la intermedia va a ser favorable. Piensen ustedes, pregunten al paciente cómo es su visión intermedia, cómo trabaja con ambos ojos y verán que es un resultado muy útil. Después de eso podemos afinar la visión de lejos o cerca con algunos de los lentes o flippers que pudiera requerir de acuerdo a la guía de adaptación del fabricante. Aquí este es otro diseño con el que hablábamos, ya visto no en los perfiles de potencia, pero sí visto en los mapas de colores. Y podemos ver claramente en el sistema de anillos concéntricos, distingue 3 categorías de lentes, adición baja, mediana o alta, las cuales fueron trabajadas también para ofrecer la visión que nuestro paciente requiere, partiendo de la visión intermedia y dando las condiciones a que el clínico afine ligeramente la visión para lejos o para cerca. OneFit Med es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre.
Veamos nuevamente ahora el patrón en perfiles de poder. Este es un lente desechable de uso diario, de hecho de hidrogel de silicona, diferentes poderes ahí representados, y comparando un perfil para un lente de adición baja, del lado derecho un lente de adición alta. Esos son los cambios que ustedes pueden encontrar y que apreciarían en las diferencias de estos diseños. Si lo miramos en el representativo o en la comunicación gráfica que ofrece la compañía, pues podría mostrar esas zonas de poder en la zona central con un color rojo, y vamos viendo cómo degrada la periferia. Evidentemente, la representación es gráfica, simplemente para el tema didáctico. Los perfiles de poder pueden ser más específicos de indicarnos dónde y cuánto exactamente está cambiando los poderes, y es importante familiarizarnos cada vez más con ellos. En esta forma que me encanta utilizar para describir, por ejemplo, como una variación de poder, por ejemplo, para un lente que está en su adición en la parte central y degrada gradualmente, su asfericidad va incorporando a la orilla. Vemos la visión que estaría ofreciendo en la parte central, después como ofrece en intermedio, y nos vamos al extremo para visión a distancia. Es un lente de adición baja, un lente de adición alta. De hecho, algunas cirugías que se pretenden realizar sobre córnea buscan simular el efecto de los lentes de contacto multifocales para trabajar y hacer un patrón similar al que se ha venido utilizando con éxito. Independientemente de la decisión del cirujano, independientemente del acuerdo entre el paciente, ustedes, creo que es útil, más fácil iniciar al paciente en esta, continuarlo en lentes de contacto, o si después se decide incorporar, pues estaría siendo una transición más fácil para estos pacientes. Ahora hablemos de otro tipo de diseños, los que llamamos entonces, de visión simultánea, pero este particularmente tiene una descripción en el área central, la corrección para cerca, después cambia en forma progresiva, esférica a la intermedia, y después la visión de distancia. Sí, esa es la representación del gráfico didáctico. Cuando lo vemos en los perfiles de potencia, podemos ver entonces las variaciones de poder que tiene conforme se aleja del centro, que habitualmente vemos va dando por ahí de 0.25, 0.50 dioptrías. Útil conocer que para este caso, aunque la visión central tenga la adición, no necesariamente quiere decir que va a afectar la visión de mi paciente a distancia. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí aparece que esa graduación se encuentra hasta en 1.7 milímetros de la zona óptica solamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa zona está la graduación para cerca. Si el paciente mira de lejos y la pupila está en tamaño mediano o amplio, tendrá todo el resto del área pupilar para recibir una imagen. Si la complementa con la visión de distancia del otro ojo, entonces integrará una imagen satisfactoria de forma binocular, y los resultados de estereopsis así lo indican. ¿Con quién es que lo debe de sumar? ¿Con quién debería de compararlo? Pues con un lente denominado de diseño D, que utiliza entonces la corrección para distancia, optimizado a distancia en su porción central, aquí en el círculo morado, y asférico a la intermedia con la corrección para cerca. Comparen y miren que los perfiles de poder son totalmente diferentes. Acá tenemos un lente, por ejemplo, menos 2 dioptrías, su área central no tiene grandes cambios, hasta después de los 3 milímetros ya de la periferia empieza a tener cambios en una variación de poder para llegar a la adición que está sugiriendo. Entonces, ahí, por ejemplo, en la parte central son 2.3 milímetros con toda la corrección a distancia, la cual va a dar la visión para lejos, y comparado con el otro ojo que llevaría el diseño N, empatarían o estarían dando una fusión de la visión requerida. Si ustedes recuerdan, pues desde luego aquí en la parte beneficiada es la visión intermedia, y tocará afinar de acuerdo a la necesidad de ese paciente un poco la mejoría para cerca o para lejos acorde a la solicitud o a lo que se identifique en nuestra historia clínica. Miremoslo, mismo diseño, pero con diferentes poderes.
La zona central, que vemos aquí cerca de la línea horizontal donde está marcado con 0, eso es entonces la graduación que tendría en la zona óptica de visión a distancia. Cuando llega a su zona intermedia, que prácticamente esto es un corte radial, no es de todo el diámetro, vemos entonces 1.5, entonces el doble de ese diámetro estaría empezando la zona intermedia. Quiere decir que el lente, obviamente con pupilas amplias y que reaccionen a los cambios de iluminación, es más favorable para el paciente. Ahí ya vemos la modificación hacia la adición, hasta llegar después de los 5 milímetros a la corrección para visión cercana, ¿no? Visto en diferentes o en mapas de colores, pues estaría representado de esta forma, una adición por ejemplo de 1.50, de 2 y 2.50, y vemos esos cambios que está ofreciendo. Ustedes pueden ir sacando conclusiones que las adiciones bajas e intermedias son las que comúnmente los presbistas estarían utilizando para lentes de contacto multifocales a tener un mayor factor de éxito. De igual forma, representado en el corte sagital, la imagen en el ojo, es lo que nos está indicando la visión para distancia con los anillos periféricos va a lograr el enfoque siempre a nivel de retina. ¿Ok? Bueno, ya mencionamos algunas de las diferencias, cómo trabajan, cómo es el perfil de los lentes multifocales. ¿Por qué entonces no debería yo de utilizar ya lo que corresponde a la monovisión? En definitiva, vamos a dar cinco recomendaciones y razones por las cuales no es del todo aconsejable ya la monovisión. Una de ellas quisiera que pensáramos, por ejemplo, en lo que se refiere a pues una upgrade, a esa actualización que estaríamos haciendo de nuestros pacientes previos que quizá en el pasado adaptamos. Miren estos datos, por ejemplo. Se sabe que estas clasificaciones de generaciones, lo que son los baby boomers, la generación X, tenemos por ahí de un cuarto de los baby boomers, un tercio de la generación X, que al menos utiliza entre 6 y 9 horas la computadora o actividades de vida digital durante el día. 6 a 9 horas. Eso es un tremendo indicador de que debemos ofrecer una visión favorable a lo que sería cerca e intermedio. ¿Ok? Indudablemente. Si nosotros creemos que el paciente venía o adaptamos con monovisión y que ahí debe mantenerse la mayor parte del tiempo, eso es pensar, como en algún momento se decía, si no está roto, no lo arregle. Tiene sentido esa recomendación, en verdad que lo tiene, pero para el caso de monovisión y hoy contar con multifocales, dejarlos en esa alternativa, el paciente va a buscar información, el paciente va a recibir algún mensaje, va a tener alguna comunicación y entonces nos va probablemente a catalogar como de que no estamos del todo actualizados, de que no le estamos brindando lo último en tecnología y quizá no es algo favorable para nuestra práctica. Pensemos de forma binocular. ¿Cuáles son las características y las necesidades que requiere la binocularidad en estos tiempos? No es el paciente pasivo que está leyendo solo una carta, una lectura, un discurso. Hoy día hay muchas pacientes que realizan actividades, incluso laborales. Podríamos hacer un listado amplio donde ya se tiene conocimiento de este y no les permiten que tengan una corrección óptica como esta. En el caso, por ejemplo, de la aviación o conducciones, ¿no? Entonces, donde la estereopsis es de forma importante el manejarla. En adiciones bajas tal vez pasaría, pero medianas o altas ya no es una consideración. Entonces el tratamiento de lente multifocal para la presbicia en verdad está devolviendo esa forma binocular para favorecer la vida de nuestros pacientes. Pensemos en algo social, no pensemos en alguien que vuela un avión, porque muchos pudieran decir, oye, yo la última vez que vi un piloto fue hace 2 años. Bueno, no sé. Pensemos entonces en alguien que salió a una cita, a una reunión social, que después va al cine con su pareja, que quiere ver una película en tercera dimensión y que nosotros le habíamos proporcionado una visión tajante que corta
para monovisión. Aquí en verdad que no se va a ver favorecido, que no va a disfrutar tal cual de estos elementos, ¿no? Entonces, situaciones comunes del día a día que en realidad sí tenemos una gran cantidad de pacientes con este. Es por eso que es conveniente. Si comparamos la monovisión con la posibilidad de destellos, cambios luminosos en la noche, veremos que en verdad para incorporar de forma binocular los lentes multifocales tienen una menor incidencia de destellos o de halos en visión nocturna comparado con el sistema de monovisión. Entonces, comparado contra este, es indudable que nos aproximamos a dar una visión más real, a disminuir los halos, lo cual sería un efecto desfavorable para los pacientes. Entonces, la mejora en la agudeza visual nocturna es un factor de éxito. Evalúenlo, mírenlo sobre todo con esos pacientes hipermétropes o de mayores adiciones, verán cómo son totalmente agradecidos. Probablemente aquí es un tema de la sensibilidad al contraste en estas variaciones y las condiciones de fotópica y mesópica que el paciente estaría siendo beneficiado gracias a esta actualización que hemos realizado. ¿Ok? Ahora, pues bueno, trabajamos de forma binocular, no tenemos tres ojos, tenemos que considerar el trabajo para la visión de nuestro trabajo binocular, ¿no? Entonces, los pacientes tienen cada vez más demandas de trabajo cercano. Hablábamos de que utilizan mucho la computadora. Miren, algunos datos referenciados donde nos indican que la mayoría de los pacientes hoy utilizan actividades de computadora, utilizan actividades de internet. Los adultos mayores, bueno, ya andan sobre un 60% del tiempo de trabajo relacionado con una actividad así. Y no me refiero al laboral, sino también de distracción. Entonces necesitamos trabajar sobre este aspecto, ¿no? Así que, por ejemplo, pensemos en aquellos pacientes que requieren estar mirando sus condiciones sociales, redes sociales. Ya desde la abuela, los padres, no necesariamente van a estar esperando a que sus hijos los visiten el fin de semana. Ellos los están monitoreando, los están, como dicen, estoqueando, los están acechando, ¿ok? A sus nietos, a sus hijos, mediante la forma de comunicación que hoy tienen, que es en redes sociales. Así que al final es un trabajo de visión cercana, intermedia, importante. Entonces, cuando no estoy proporcionando estoy limitando la habilidad visual que el paciente puede obtener. Pensemos en como un beneficio y verán, hablen con sus pacientes y se darán cuenta cómo es un factor para hacer esa actualización. Entonces, necesito yo, como especialista, optometrista, contactólogo, pues ofrecer una visión balanceada. El pensar que si mi paciente requiere un poco de mayor afinar la visión cercana, pensar que solo tengo que aumentarle positivo al ojo no dominante, eso no necesariamente es la regla o el factor de éxito en la adaptación de lentes multifocales. Tengo que entender que el paciente es una persona dinámica que requiere actividades finas para visión cercana e intermedia y que yo, al identificar los primeros síntomas de esa presbicie, al identificar las necesidades visuales del paciente, estoy con la tremenda oportunidad de incorporar estos lentes desde una etapa temprana. Me refiero a los 40, 45 años de edad, donde voy por como recuerdan en los mapas, en los perfiles de poder, las transiciones son muy suaves, va a favorecer la aceptación de estos lentes desde una etapa temprana. Si el paciente inicia con lentes
multifocales o pretendo yo iniciarlo después de los 50, 60 años, probablemente tendré éxito, probablemente voy a tener un acuerdo con él favorable, pero le estoy limitando de la visión que pudo haber recibido de tiempo atrás. Así que recuerden iniciarlos en este. Pues bueno, ya que estamos hablando entonces de estos factores, miremos por qué no la monovisión y por qué sí los multifocales. Desventajas: pérdida de estereopsis, ¿verdad? Para la visión binocular. Hay una zona intermedia muy amplia de emborronamiento, la cual hoy día requiere una alta calidad, lo sabemos. Incluso algunos de los pacientes, por ahí de 40% de ellos, no toleran esta anisometropía que se está generando, y entonces pues hay una supresión de imagen, hay algún tipo de fatiga, hay una incomodidad adicional. Entonces es mejor ofrecer el aspecto de la visión binocular, siempre pensando en ello desde una etapa temprana. Es por eso que aquí queremos dar algunos tips de adaptación adicionales a los que he ido describiendo sobre la presentación previa, y es cómo conseguir a esos pacientes presbitas satisfechos con estas recomendaciones. La número 1, hemos venido hablando que seamos realistas, que establezcamos una expectativa real con el paciente de lo que sí podemos lograr, hasta dónde podemos llegar, para que él tenga esa claridad y tengamos ese común acuerdo de lo que vamos a obtener. Entonces, tal vez decir, mira, vamos a lograr sobre este 2030, este 2025, de forma binocular, va a lograr este tamaño de letra. Usted va a poder ver su teléfono, usted va a poder estar en computadora, va a poder mirar a distancia con cambios naturales de visión. Si logramos clarificar esto, ya tenemos ahí un factor favorable. A la hora de hacer las pruebas, recomendable trabajar en espacios abiertos, no utilizar el foróptor para afinar con el lente de contacto puesto. Claro que puedo utilizar el foróptor, el refractor, para obtener la receta, para tener la refracción exacta. Ahí puedo hacer todas mis pruebas. Pero una vez que tengo ya para afinar, es aconsejable siempre los dos ojos abiertos, no ocluir uno de ellos, y siempre trabajar de forma binocular para conocer cuánto logra lejos, cuánto logra cerca, y no dejar la tarea al final pensando que si ocluyo uno, ocluyo el otro, dejar que la suma de visión sea la que va a encontrar. De forma binocular tiene que recibir la imagen. Tengo que determinar si, y no puedo dejar pasar por hecho, la dominancia ocular, la preferencia ocular. Entonces hay varias pruebas, ¿no? Desde luego, pues aquí lo que estamos haciendo es, bajo esta prueba, es determinar un dominio motor, es determinar la alineación que tiene con sus manos y la preferencia que está obteniendo. Esta prueba tradicional nos lleva a eso. Probablemente no sea la dominancia sensorial que hoy día se atribuye o que estamos buscando. Entonces entenderíamos, ¿qué es eso de la dominancia sensorial? Pues va más allá entonces de la selección motora. Esta lo que va a hablar es de que al recibir por completo una imagen retinal, este estímulo, e identificar una visión borrosa delante del ojo, va a optar por seleccionar una de las vías, seleccionar con todo el concepto del sistema magno y parvocelular, definir cuál es la imagen que el cerebro necesita utilizar. Entonces, para esto, pues no nos apoyamos de una coordinación con las manos. Aquí lo que podemos hacer es el utilizar una serie de lentes, ¿no?, de alternar para comparar y dar la selección que el paciente requiere. Entonces, las pruebas que vamos a utilizar para lentes de contacto irán enfocadas en la dominancia sensorial. Al final tenemos que recordar que esto se trata de definir cuál fue la superioridad de las imágenes recibidas o que los ojos le proporcionan al cerebro con cuál es la que se va a quedar. No siempre es la del ojo con mejor agudeza visual, y eso pues los años nos lo han indicado y lo sabemos. Entonces vamos buscando dominancia sensorial con múltiples pruebas.
Algunas muy útiles, a mí me encanta esta, utilizar el transiluminador que tenemos en el consultorio, una lámpara, parar a 3, 6 metros de distancia, mostrárselo al paciente en una posición primaria de mirada, y esta prueba es una supresión por emborronamiento. Entonces aquí lo que le vamos a pedir es, aquí como menciono, a transferir unas lentes positivas, quizás de 1, 1.50, 2. Yo les aconsejaría que sea con el poder de la adición que estarían esperando colocarle al paciente. Y aquí hay que preguntarle, así tal cual, ¿en cuál ojo es más fácil ignorar el destello luminoso? ¿No? Si para mí es más fácil ignorarlo en el derecho, bueno, ¿qué crees? Ese ojo no es el dominante, ¿no? Porque ese fue más fácil, fue una prueba de supresión. Entonces me voy a quedar con el otro ojo como la dominancia sensorial que existe. Si no tengo una lamparita, si no logro ver ese destello borroso al utilizar el positivo, hago exactamente lo mismo, pero con una cartilla de visión a distancia. Ahí el test específicamente igual, más 2, 1.50, 2.50, y el concepto es similar, pero con una cartilla de optotipos. Si no logra con uno u otro de estos reconocer, tal vez podamos escoger el ojo de mejor agudeza visual, y eso sea un muy buen punto de partida. A mí me encanta esta es una prueba fantástica utilizando un caleidoscopio, la cual pues desde luego nos va a ayudar en la preferencia ocular. Le proporciono al paciente después de haber hecho las evaluaciones y valido si él, al proporcionarle uno de estos instrumentos, el paciente por cuál de ellos se va a asomar, y esto me ayuda a cotejar que habíamos hecho la selección correcta. Además de que es muy bonito, podemos variar y mostrarle imágenes del fascinante mundo de la visión. Nos confirma entonces cuál es el ojo selector que utiliza para visión a distancia, y de ahí tener un punto de referencia. ¿Ok? Entonces los invito a conseguir estos dispositivos que son en la sección de juguetes, de niños o algo, pero van a ser de gran utilidad para nuestra práctica. Bien, por parte de los elementos que la industria nos proporciona, no olvidemos los lentes de contacto multifocales en opción de diagnóstico. La mayoría de las compañías nos pueden facilitar estas herramientas para hacer la prueba que yo he seleccionado y poder evaluar desde luego movimiento, cobertura, la humectabilidad de los lentes en la superficie ocular, pero también así que el paciente experimente cómo sería el utilizar lentes de contacto en visión lejana, intermedia, cerca, y vivir esa experiencia. De eso se trata. Saquemos provecho de estas herramientas que la industria nos proporciona, ¿no? Desde luego cierran, y estas obedecen a tener un seguimiento de la guía de adaptación. Pregunte con la compañía que trabaje, bueno, ¿cuál es la guía de adaptación? ¿Cuáles son las recomendaciones que me piden que haga? Ustedes encontrarán diferentes alternativas, diferentes guías de adaptación. Todas ellas nos van a pedir una refracción actualizada, vigente. Nos van a pedir que determinemos la dominancia ocular y que establezcamos una expectativa realista, que le pidamos al paciente que utilice objetos cotidianos, su celular, la lectura del libro que venía realizando, y con eso tengo el punto de partida. Nunca espero que obtenga la máxima visión a los 2 o 3 minutos de haber colocado el lente. Entonces identifiquen algún tiempo para dejar que los lentes estén la mayor parte en uso con los pacientes, y así determinar y evaluar si la visión fue satisfactoria, dónde sí, dónde menos, ¿no? Pregúntenle al paciente, ¿dónde pudieron haber fallado estos lentes? ¿En dónde fue que estos lentes le dieron la máxima visión? Y de ahí tendremos una referencia de dónde tenemos que afinar y trabajar para dejar el lente final.
Si bien hay un 80% de éxito en seleccionar los lentes conforme a la guía de adaptación, pero puede haber un 10-20% que yo tengo que afinar o hacer algún movimiento adicional para llegar al lente final, ¿ok? Entonces, la adaptación pues no es intuitiva, sino depende en verdad de seguir estas recomendaciones. Comúnmente les digo en estos seminarios, mira, adapta 10 pacientes siguiendo la guía de adaptación que te especifica y ofrece el laboratorio, la cual ya fue probada, la cual fue estudiada, la cual viene de protocolos. Entonces, después de eso tú haces tus propias variaciones, ¿ok? Pero la primera sí. Una recomendación y un consejo ahí adicional, mira, cuando evaluamos el lente de contacto, toma en cuenta que el ideal es tener pacientes con pupilas amplias y que respondan con facilidad a la luz. Muchos lentes de contacto podemos ver que estarán ligeramente descentrados en lo que correspondería. Número uno, pues que nunca toquen el limbo esclerocorneal, eso es correcto, pero no nos alarmemos si vemos que el lente está ligeramente desplazado. ¿Por qué? Porque no quiere decir que corresponda geométricamente el centro óptico del lente con el centro que yo estoy buscando en el área pupilar. Recuerden que tenemos lo que es el ángulo capa, la diferencia que existe entre el eje visual y la línea de mirada. Entonces, mientras la pupila sea amplia, no nos debemos de preocupar por porque vamos a poder incorporar la visión que están requiriendo nuestro sistema, ¿ok? Bien, después de las guías de adaptación, desde luego hay herramientas adicionales como pudieran ser referencias en las páginas web, aplicaciones en dispositivos móviles. Este es uno de ellos. Miren ustedes aquí la receta, menos 5.50 con 0.50 astigmatismo, 4.25. Nos da la adición, selecciona el ojo dominante y la distancia al vértice. Este tipo de aplicaciones son de tremenda utilidad porque uno puede entonces colocar receta. El dispositivo nos va a cortar el tiempo ya simplemente haciendo las conversiones de distancia al vértice, va a trazar la dominancia ocular, va a seguir la recomendación que viene en las guías de adaptación. Entonces, como podremos ver ahí, esta es la instrucción que yo estoy colocando de la receta de lejos y me va a calcular el lente que inicialmente debería yo de pedir, un lente de contacto de diagnóstico. Entonces, son muy útiles. Han sido ampliamente probadas, validadas, nos ahorran tiempo en consultorio y es importante pues de pronto considerarlas, ¿ok? Muy bien, pues bueno, básicamente también entonces quiero mostrar acá otros usos de los lentes de contacto multifocales que hoy día están tomando un auge. Es importante que el especialista logre diferenciar que los usos de estos, los cuales no necesariamente son aplicados para la presbicia. Entonces, lentes que por nombre tendrían dual foco, multifoco, el sistema EDOF, ese es el principio óptico del lente. Entonces, estos diseños que generan también un desenfoque periférico, pues hoy día se utilizan con una muy buena práctica para el control de la miopía, es decir, para intentar desacelerar el crecimiento de la longitud axial del ojo en pequeños, ¿no? Entonces, diferentes marcas, algunas opciones incluso de lentes mensual, lentes desechables diarios y opciones de lentes multifocales como es este Biofinity o Proclear, que bajo una recomendación off-label, es decir, no proporcionada por el laboratorio, el fabricante, los clínicos e investigadores han decidido y han encontrado efectos favorables para también incorporarlo como un efecto de prevención y control de la miopía en estos. Simplemente ahora no es el tema aquí, pero quiero diferenciarlo, que no son el mismo lente entre uno y otro, ahí están los diseños. Son diferentes materiales, algunos tienen una aprobación para ese propósito, otros no lo tienen y entonces, bueno, el especialista se nutre de esta información para llegar al paciente. Allá los perfiles en los mapas de color de cómo corresponde a cada diseño. ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, pues para la presbicia, para el paciente présbita, evidentemente es una opción confiable los nuevos diseños para dar visión
binocular intermedia y afinar la distancia correspondiente que requiera. Le va a dar esa claridad, esa libertad al paciente de utilizarlo acorde a sus necesidades visuales. Creo que es importante identificar y conocer los diseños que tenemos disponibles para manejarlo y ofrecer con cada paciente. Nuevas tecnologías pues nos permiten tener una mayor tasa de éxito que quizá no teníamos en el pasado, y me refiero a los 10 años anteriores o un poco más. Esto es un éxito para pacientes presbites. En lo que se refiere a lentes de contacto de doble foco, dual foco, multifoco, EDOF, es una muy buena alternativa entonces para pensar en el control de la miopía en niños, pero tengo que hablar claramente con mi paciente, indicarle por qué estoy utilizando estos diseños que de fábrica o de origen tienen otro propósito, como los multifocales para presbicia, y bueno, pueden beneficiar a los pacientes, ¿no? Así que, pues bueno, espero que haya sido de utilidad esta introducción y este repaso en lo que se refiere a lentes multifocales, y que ayude a clarificar algunas de las posibles dudas que tienen o que hemos tenido los especialistas. Si alguna de estas láminas genera inquietud, pues eso ya es para mí un éxito, porque nos va a permitir dar esa curiosidad y buscar más información para profundizar el tema. ¿Ok? Agradezco mucho a la organización, al grupo CLAS, a Eduardo Mayoral de Contamac, y es un tremendo gusto haber podido participar en este evento nuevamente. Que tengan mucho éxito en su práctica y disfruten el resto de conferencias, que están de lujo y todas son de primer nivel. Hasta pronto, muchas gracias. Ricardo Pintor, que estén muy bien.